Hermanos, muy buenos días. Tengan todos ustedes, amados amigos también que nos acompañan en esta mañana de domingo 23 de agosto de este año 2020. Queremos de esta manera darles la bienvenida a todos ustedes, invitándoles que nos acompañen durante toda esta transmisión que hacemos desde la Iglesia Bautista Emanuel de Ciudad Mante, Tamaulipas. Asimismo, les pedimos que compartan con sus familiares, sus amigos, este servicio dominical para honra y gloria de nuestro Dios. El día de hoy vamos a dar comienzo, hermanos y amigos, con una clase que lleva como título Tolerancia versus condena. La base bíblica la vamos a encontrar en San Mateo 18, de los versículos 10 al 14. Y el texto para esta mañana lo encontramos ahí en Mateo 18, 10. Vamos a dar lectura. Voy a dar lectura al pasaje de la clase de este día, Mateo 18, de los versículos 10 al 14. Síganme con sus vistas en la palabra de nuestro Dios. Si ya lo tenemos ahí la lectura bíblica para la clase de esta mañana, dice de la siguiente manera. Parábola de la oveja perdida. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos mis pequeños. Uno de estos pequeños. El texto, como les decía, hermanos, Mateo 18:10, que dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así que de esta manera, hermanos, vamos a dejar el tiempo para la clase a nuestra hermana Marta Elda Martínez Solano. Buenos días a todos. Creo que en esta semana mi deseo es que nos haya ido bien, y si hubo algo ahí que se nos salió del control, mi anhelo es que nuestro Señor nos haya ayudado en toda situación que hayamos vivido. Y pues sean bienvenidos a esta reunión, a esta clase de Escuela Bíblica Dominical. Esperamos que nuestro Dios sea el quien dirija esta clase, pidiendo su dirección para que lo que se hable en esta mañana sea dirigido por su Santo Espíritu y nos dé la sabiduría, el entendimiento, tanto a usted como a mí, para poder entender lo que dice la palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros en esta mañana. El título de nuestra lección vamos a hablar acerca de lo que es la tolerancia y lo que es la condena. Vamos a ver de qué manera va en contra una de otra. Y el texto para memorizarlo encontramos en Mateo 18:10, muy hermoso texto, y la base bíblica la tendremos en Mateo 18, del 10 al 14. ¿Usted qué entiende por tolerancia? Yo me di a la tarea de buscar un significado de tolerancia y unas palabras similares en las que usted y yo podemos aplicar y podemos entender más claramente lo que es tolerar. ¿Qué es tolerancia? Dice, valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, sus prácticas o creencias, de tal modo que yo debo de tolerar eso. Palabras similares son soportar, tener paciencia, bondad, ser comprensivo, aguantar, misericordia. ¿De qué manera puedo mostrar tolerancia? Si ya escuché algunas de las explicaciones en esta mañana. Dice, ¿de qué manera puedo mostrar yo tolerancia? Número 1, debo de mantenerme calmado.
Debo de respirar, no responder en el instante. Debo de mostrar paciencia y sobre todo recordar que no todos piensan igual que yo. Y yo hice una conclusión. Puedo concluir que tolerancia es un valor que nos permite comprender y valorar la posición de otra persona. Ni soy más, ni soy todo, ni soy más que él, ni yo lo sé todo. Debo de aprender a tolerar con la paciencia que Dios me da a través del fruto del Espíritu. Si puso suma atención desde el inicio, después de toda la información que les di acerca de lo que era la tolerancia, les voy a invitar a que abran su Biblia en Mateo capítulo 18, de los versículos 10 al 14. Creo que todos hemos escuchado esta porción de la palabra de nuestro Dios. Mateo 18, de los versículos 10 al 14. Mirad que no menospreciéis, a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. El énfasis que le vamos a dar en esta mañana a esta porción de la Escritura es ver la cualidad del carácter de Jesús respecto a la tolerancia que nuestro Dios tenía. En los versículos que acabamos de leer, la iglesia, mi amigo, mi hermano, ha recibido la tarea de cuidar a los más pequeños. El Señor Jesús nos revela que para Dios los débiles son aún más importantes. El propósito de Dios para su iglesia es que usted y yo entendamos, los atendamos a estos más pequeños, los cuidemos, sobre todo porque ellos van empezando en el camino de nuestro Dios y ellos se encuentran aún más tropiezo. En este pasaje se enfatiza que Jesús vino a salvar. La palabra salvar es muy importante en este párrafo de la palabra de nuestro Dios. Vino a salvar lo que se había perdido. Y comprobamos, mi amigo, mi hermano, comprobamos que el único que puede salvar es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia en Hechos 4. Hechos capítulo 4, de los versículos 11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada que por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El versículo número 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El pasaje de Mateo 18, del 10 al 14, hace énfasis en el versículo número 11 que el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Vaya nuevamente, abra su Biblia en Juan, capítulo número 10. Le estoy dando referencias para que usted tome nota y si alguien le pregunta, ¿dónde dice que Jesús es el único que puede salvar? En estos pasajes que le estoy dando, Juan 10, versículos 7 al 9. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y habla Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10 es uno de los pasajes claves en los cuales ustedes pueden mostrar que el único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Hago el énfasis porque en Mateo 18, en la base bíblica que tenemos para esta mañana, nos menciona en el versículo número 11 lo que le estoy explicando. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y la misma Biblia es muy clara en darnos porciones que respalden lo que yo le estoy diciendo. De los versículos 12 al 14, observamos cómo finaliza el Señor esta parábola de la oveja perdida, teniendo en cuenta a los pequeñitos. Aparte, el cuidado divino, los padres tenemos la responsabilidad de conducirlos a Cristo. Hoy en día estamos viendo que por filosofías humanistas el cristianismo, mi amigo, se va debilitando. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de darle las bases a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean fuertes y tengan un fundamento en lo que ellos puedan basar su camino hacia adelante. Tenemos la responsabilidad como padres delante de Dios de educarlos, pastorearlos, para que no se pierda ninguno de estos pequeñitos. Abra su libro de trabajo allí en la lección número 33 y vamos a ver la definición de tolerancia que nos menciona el escritor. Definición de tolerancia: una falta grave que cometemos cuando nos sentimos más maduros, más avanzados, más espirituales, es que no toleramos a los que tienen menos en cualquier aspecto. Ha sido causa de divisiones aún en las iglesias. Por ello debemos de adoptar esta cualidad de Jesús. La tolerancia es ser comprensivos con aquellos que tienen falta de sabiduría o de madurez y orar para que vean y sigan los caminos de Dios. Si usted y yo no les tenemos paciencia, no somos misericordiosos con ellos, no les ayudamos a seguir adelante, ellos se van a quedar estancados. La cualidad del carácter de Jesús en esta mañana nos tiene que enseñar, nos tiene que ayudar que debemos de tolerar y debemos de tener paciencia con los que apenas van empezando. El mismo escritor aquí en el libro nos da dos ejemplos de personajes bíblicos acerca de lo que es la tolerancia. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Hechos 15, 39. Abra su Biblia en Hechos 15, 39. Hechos 15, 39 nos dice al inicio: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Bernabé era un apóstol, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿A quién le recuerda? La semana pasada estudiamos acerca de Esteban. Aquí hay algo muy interesante. Unos pueden tener la tolerancia hacia los que apenas vamos empezando, pero tristemente otros no. Por su carácter, por ser fuertes, no tienen la paciencia para poder enseñar. En repetidas ocasiones les he dicho, algunos tenemos la capacidad o la facilidad de poder evangelizar. Otros tenemos la capacidad o la habilidad de poder discipular, que es muy diferente. ¿Sí? Entonces, en esta mañana vemos a Bernabé, un compañero de viaje del apóstol Pablo, que ya estaban haciendo planes para su segundo viaje misionero. Quiero que leamos desde el 37.
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que les hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué andaba haciendo Pablo, Bernabé, Silas? Andaban visitando a los hermanos, andaban pastoreando a los hermanos, a ver cómo seguían. Pablo tenía un profundo interés en las iglesias y un interés sincero en cada uno de los creyentes, sabiendo que eran vulnerables, sobre todo era la gente de Galacia, las primeras personas que creyeron. Por lo tanto, que sería una muy buena idea visitar nuevamente a cada una de esas iglesias. Continúa el versículo número 37. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Conocimos a Bernabé como una persona, les dije que era varón lleno de fe, una persona generosa, un verdadero hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero vamos a observar lo siguiente en cuanto a él. Estaba ansioso por dar a Juan Marcos otra oportunidad. Y una vez tomada la decisión, era terco Bernabé y no cedía. Recordemos que estos hombres nunca dejaron de ser humanos. Cada uno de ellos tenía sus sentimientos, tenía sus emociones. Tanto Pablo como Bernabé se aferraron a su propia posición y ninguno de los dos estuvo dispuesto a cambiar de parecer. Observemos lo que ocurrió. Leamos el versículo número 38 de este capítulo 15. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿A quién se estaba refiriendo, mi amigo, mi hermano? A Juan Marcos. Estaban haciendo su primer viaje misionero y Juan Marcos decide ya no seguir. Por lo tanto, la molestia del apóstol Pablo era de que no iba a seguir con ellos trabajando en el extendimiento del reino. Para Pablo le estaba haciendo un estorbo la actitud que estaba teniendo Juan Marcos. Pablo tenía sus convicciones. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo dijo que no estaba dispuesto a ello. Bueno, nos alegramos que estos dos hermanos en la fe tuvieran este pequeño altercado, porque en verdad nos enseña que eran personas humanas, personas normales como usted y yo, que a veces no estamos en acuerdo en todas las cosas que pudiéramos realizar. Y nos muestra que aún a los hombres de esa talla espiritual, estamos hablando del apóstol Pablo, de Bernabé, de Silas, tal como ellos, les era imposible estar en un acuerdo. Ellos podían tener desacuerdos, pero sin ser desagradables. No rompieron su relación, ni dividieron la iglesia, ni formaron dos iglesias diferentes en Antioquía. No. Aunque no estuvieran de acuerdo, simplemente expresaron lo que cada uno de ellos sentía. Y era normal en la situación en la cual ellos estaban viviendo. Llegamos al punto, el versículo 39. Hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. ¿Y qué cree que hizo Bernabé? Tomando a Marcos, a Juan Marcos, navegó a Chipre. El relato no dice más en cuanto a Bernabé, simplemente que tomaron la decisión de emprender otro viaje. Bernabé había salido de Chipre, esa isla era su hogar natal. Y él tenía el deseo de llevar el evangelio a su propio pueblo. Y según nos indica la tradición, tuvo ahí un gran ministerio. Y desde Chipre más tarde se llevó a cabo un gran ministerio misionero en África del Norte. En este momento del relato, Bernabé desapareció de las páginas de la Escritura. La Biblia no nos dio ninguna información adicional en cuanto a su ministerio. Vemos el primer ejemplo de tolerancia, Bernabé.
Y si a veces nos queremos poner en sus zapatos porque nos ha pasado. El segundo ejemplo de tolerancia nos muestra aquí el escritor en el libro, es Esteban. Ya lo vimos, amigo, mi hermano. La semana pasada hablamos de quién era Esteban, pero ahora hay un enfoque de tolerancia que él le da en el versículo número 59 al 60 de Hechos capítulo 7, perdón, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Cuando aquellos necios, cuando aquellas personas lo estaban apedreando, él solamente le pidió al Señor una cosa, no les tomes en cuenta este pecado. Es tolerar, hermano, es soportar. Y el mismo Esteban lo vivió en carne propia. Otro ejemplo que tenemos y que le agregué aquí, quiero que vaya a Filemón, la carta que le hace el apóstol Pablo a Filemón. De los versículos 8 al 21, Pablo intercede por Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Una persona que el apóstol Pablo había conocido en la prisión, pero antes ya le había sido un siervo a Filemón y no habían quedado nada bien. Cuando el apóstol Pablo le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, se refiere ahí, ponga suma atención, que ahí él fue salvo, el cual en otro tiempo, el versículo número 11, te fue inútil, pero ahora es útil para ti y para mí, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. ¿Qué sentiría Filemón después de haber batallado con Onésimo? Dice, ay, no puede ser posible, pero tengo que hacer caso del encargo que me está haciendo el apóstol Pablo. Dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Versículo número 16. Pero ya no como esclavo tuyo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo. Qué historia, ¿verdad? Qué historia cuando alguien nos ha sido una piedrita en el zapato, después resulta que el apóstol Pablo lo evangeliza, se vuelve nuestro hermano y ahora Onésimo le dice que conoce a Filemón. El apóstol Pablo le escribe a Filemón y le dice, olvida lo que te ha hecho, yo te lo pagaré, recíbelo. ¿Qué hizo Filemón? Obedeció, soportó, aguantó, pero ¿sabe qué? Puso en práctica el fruto del Espíritu que usted y yo debemos de tener: misericordia, bondad, comprensión que debemos de tener usted y yo.
En la parte que sigue en nuestro cuadernillo, vemos ahora la tendencia carnal sobre la tolerancia. Y vemos lo opuesto, ¿no? Ahora vamos a ver la condena. ¿Qué es condena? ¿Es la desaprobación de una conducta o una acción? En el libro de trabajo vemos que condena es rechazar, desacreditar a otros creyentes porque encontramos en ellos faltas de madurez. ¿En cuál estamos? ¿Tolerancia o condena? Vamos a ver dos ejemplos en esta mañana. Ahí solamente viene uno, el apóstol Pablo, un ejemplo de condena. Y lo vemos, Hechos 15:38. ¿Él qué hizo? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a terminar la obra. ¿A quién se refería? A Juan Marcos. Ya lo expresé en la parte de donde hablamos de Bernabé. Dada la deserción de Juan Marcos en el primer viaje misionero, Pablo lo descarta como compañero en el segundo viaje. Lo condena. ¿Sabes qué? No me serviste, te fuiste, me dejaste tirado el asunto ahí en la predicación del evangelio, no te llevo. Te rechazo. Aunque eran compañeros de milicia, el apóstol Pablo muestra su condena en esta forma. Otro ejemplo que quiero que veamos, vaya a Job, capítulo 16. Job, capítulo 16. Los versículos 4 y 5. Job 16, 4 y 5. Este capítulo 16 nos va a mostrar acerca de una oración que hace Job delante de Dios. Una queja. Todos nos podemos quejar. Pero yo quiero enfocar hacia los amigos de Job. ¿Cómo condenaron a Job sus amigos? Job estaba deprimido y angustiado. ¿Qué necesitaba en ese momento? ¿Qué puede usted necesitar en los momentos de angustia, en los momentos que se encuentra deprimido? Necesita un abrazo, necesita que lo escuchen, necesita de sus amigos, de su familia. Pero Job nos muestra en su libro que sus amigos no hicieron precisamente eso. Ninguno de los tres compañeros le dijo algo a Job que lo consolara. Más bien le hicieron acusaciones que aún aumentaron su dolor. Por eso escribe Job en el capítulo número 16. Habría tres hombres que lo estaban condenando. Lo rechazaban de tal manera que decían, pues si eres un hijo de Dios, ¿qué? ¿Por qué te está pasando esto? Los mismos amigos, incluso su familia, su mujer de Job. ¿Qué esperas? Maldice a tu Dios y muérete. Estaban haciendo una condena hacia Job. ¿Qué es lo que estamos haciendo usted y yo para poder poner en práctica las cualidades que el Señor Jesucristo nos da? Tolerancia. En esta mañana hablamos de tolerancia. Vamos a ver las instrucciones bíblicas, acerca de la tolerancia. Mateo 18, del 3 al 4. Mateo 18, 3 al 4. Como quisiera decirle esgrima. A ver quién lo encuentra primero y lo lee. Mateo 18, 3 y 4. De cierto os digo que si no os volvéis, si os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En un lenguaje más sencillo yo les puedo decir, y Jesús les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de ser, su manera de vivir para ser como niños. Porque en el reino de Dios, las personas más importantes, mi estimado oyente, son los niños, porque ellos tienen humildad. ¿Sabe qué? No solamente tenemos que tolerar, sino adoptar e imitar humildad de un pequeño para ser ciudadanos del reino. Quiero que se imagine la escena cuando Jesús les está hablando a sus discípulos. Hey, si quieres ser el primero, tienes que ser el último de todos. Tienes que ministrar a todos. Esas palabras seguramente los dejaron. ¿Y ahora qué trae, no? El razonamiento de Jesús era totalmente contrario a los conceptos judíos sobre lo que era la grandeza. Ya era el discípulo de Cristo. ¿Recuerdan la actitud que tenían los discípulos hacia los niños? A continuación, el Señor Jesús, cuando los está ministrando a los discípulos, llama a un niño y lo abraza con ternura y recalcó la misma idea. Verdaderamente les digo, a menos que ustedes se vuelvan y lleguen a ser como estos niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Por eso, cualquiera que sea humilde como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Eso nos quiere decir Mateo 18, 3 y 4. Y aquí nos muestra un gran ejemplo de humildad. Un niño rodeando de una serie de hombres adultos de un aspecto muy serio. Se imagina a cada uno de los discípulos y de repente voltea el niño y se les queda mirando fijamente. Qué inocente, ¿verdad? Y confiado se ve en esa escena. No tiene malicia ni ningún sentimiento de rivalidad. Allí está el niño junto al Señor Jesús, sumiso, sin pretensiones. ¿De qué manera, mi estimado oyente, de qué manera tan hermosa demuestra el pequeño la cualidad que usted y yo debemos de tener? Humildad. ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? ¿Qué podremos aprender usted y yo de los niños? Tolerar, humildad. Otro pasaje, Romanos 14, 10. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo no debemos de criticar a los otros hermanos de la iglesia. Usted y yo no debemos de criticar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ni mucho menos despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. A eso se refiere. Al escuchar este reproche del versículo 10 por parte del apóstol Pablo aquí en Romanos, deberíamos recordar la historia que se relató en San Juan capítulo 8, se lo encargo de tarea, cuando los escribas y los fariseos trajeron delante de Jesús a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella una piedra. Y ninguno de ellos arrojó ninguna piedra ese día. Cuando pensamos en esto, tenemos que considerar en lo que haremos nosotros, usted y yo, ante Jesús. Y esto nos hace preocupar porque, ¿cómo le explicaremos algunas de las cosas que hasta hoy usted y yo hemos hecho? Es por eso que yo no puedo sentarme a juzgarlo a usted, estimado oyente,
Tengo demasiado por qué preocuparme por mí misma. Otro ejemplo bíblico que nos habla respecto a la tolerancia es en Romanos 14:10. Cada vez que usted y yo tengamos la tentación de juzgar o menospreciar a un hermano, recordemos que nosotros mismos seremos juzgados por nuestro Dios. Ay, ay, ay. Cuando dice el tribunal de Cristo, ya me siento, ya me veo, ya me vi, como dicen, sentadita ahí. Y el Señor con su, ¿cómo se llama esto? Con lo que golpean, dando la sentencia para Martita, ¿no? Ya me vi, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otro ejemplo acerca de lo que es tolerancia, lo vemos en 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. Dice la Escritura, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En un lenguaje más sencillo, en lo que usted y yo podemos entender es, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen, todo lo que usted tiene y lo que yo tengo, lo hemos recibido de Dios. Y si todo se lo debemos a Él, ¿por qué presumimos? Como si usted y yo lo hubiéramos ganado solos. Es dura la palabra cuando nosotros nos queremos creer superiores en algo, en lo que sea, a otra persona. Recordemos que eso también lo hemos recibido de Dios y por lo tanto no somos merecedores de ello. Otro ejemplo lo vemos en Marcos 9:35. Marcos 9:35. Dice la Escritura, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si ustedes se quieren creer los más importantes, deberán de ocupar el último lugar. Pero ¿sabes qué? Tienes que ser el servidor y por lo tanto serás el último. ¿Qué palabras nos inspiran de la Escritura para poder tomar lo que nos ayuda en nuestro diario caminar? Marcos 9:35 nos inspira a que tú no eres mayor que yo. Nos dice, ¿quieres ocupar el primer lugar? Tienes que ser el siervo antes. Y se nos invita a servir, mi amigo, mi hermano, se nos invita a poner en práctica la cualidad del carácter de Jesús. ¿Y sabe qué? En el servicio tenemos que tener tolerancia. El Señor no nos llama a ser jueces, ni patrones, ni ejercer alguna autoridad sobre o algún rango más alto que otro. El Señor nos llama a ser servidores de todos, sean grandes o sean pequeños. Otra instrucción bíblica respecto a la tolerancia la encontramos en 1 de Pedro 5:5. Ya mero terminamos, ya vamos para allá. 1 de Pedro 5:5. Dice la Escritura, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:5? ¿Qué puedo entender yo en esta porción de la Escritura? Del mismo modo, los jóvenes deben obedecer. ¿A quiénes? A la autoridad, que son los líderes de la iglesia. Todos debemos de tratarnos con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con amor a los humildes. Sumisos unos a otros, revestidos de humildad, sin que cada uno insista en que las cosas se hagan a su manera. Con humildad podemos conocer y experimentar la gracia de nuestro Dios. Las instrucciones bíblicas acerca de la tolerancia nos pueden llevar a dar un paso, hermano, amigo. Debemos de ser sumisos unos con otros. Ahí va la tolerancia. Revestidos de humildad, sin que cada uno de nosotros insista en que tenemos que hacer las cosas a como yo digo. ¿Por qué? Porque con humildad podemos conocer y experimentar la gracia de nuestro Dios. Hagámoslo. Démonos la oportunidad de hacerlo. No es solamente estar estudiando cada domingo, estar dando de nuestro tiempo al estar al frente de ustedes y estar desarrollando una clase en la que todos podamos participar, sino que debemos de poner en práctica las cualidades de nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero preguntar, de las clases que hemos llevado hasta este día, hasta la tolerancia, ¿cuáles estamos poniendo en práctica? ¿Cuántas llevamos? Llevamos 33 clases. ¿O qué dicen? No, yo ya me lo sabía, yo ya me sé la Biblia de par a par, yo ya me sé esto, ya me sé. Cada día aprendemos algo nuevo. Cada día tenemos la oportunidad de asemejarnos al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de las instrucciones que encontramos en este libro sagrado nos van a ayudar a mejorar en las cosas en las cuales andamos fallando, usted y yo. ¿Cómo mostró Jesús tolerancia? Marcos 19:14. Marcos 19:14. Perdón, Mateo 19:14, ya le iba a decir, Marcos no trae. Mateo 19:14. Yo dije, aquí ya me equivoqué, ya puse mal la cita, pero no. Mateo 19:14. Y usted de seguro también ahí me estaba corrigiendo en su lugar diciendo, Martita se equivocó, es Mateo. Bueno, Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, y otra vez vuelve a referirse a los niños. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen a los niños que se acerquen a mí, no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así como están, así de niños, de ellos es el reino de los cielos. Presten atención, les dijo el Señor, los niños les pertenecen a mi Padre Dios. Ellos son sus hijos, son sus herederos y ningún padre es tan celoso como Dios. Aquí establece Jesús una norma viva en la persona de cada niño. Mi amigo, no te aproveches de los que saben menos que tú. Enséñales. ¿Por qué? Porque de esos niños que van empezando en este camino es el reino de los cielos. Y hablando literalmente, refiriéndonos especialmente a los niños que usted tiene en su casa o a los niños de la iglesia,
Dios tiene un especial amor por ellos, porque dice, de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. ¿Qué es lo que ve nuestro Dios para decirle esa promesa a los niños? De ustedes es el reino de los cielos. No tienen mayor protector que nuestro Dios. ¿De qué manera actúan los niños? Usted lo ve, pelean un rato y después, ¿qué andan haciendo ellos? Se vuelven a juntar. Y nosotros como adultos, ¿qué hacemos? Ay, no, ya me peleé y ya le digo a fulana de tal que tampoco le hable. ¿Por qué? Porque si le hablas ya no voy a ser tu amigo, ya no voy a ser tu amiga. ¿Cómo actuamos de diferente manera los adultos? La actitud de los niños es la que le agradaba a nuestro Señor Jesucristo. Por ello los ponía de ejemplo. En todo momento los ponía de ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Otra manera en la cual Jesús mostró tolerancia, Filipenses 2. Rápidamente, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Nos muestra, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo toleró Jesús? Lo toleró por amor a usted y a mí. Un ejemplo de tolerancia es este también. Hay un canto que dice, siendo Dios no le importó, se humilló por ti y por mí. ¿Toleró? Claro que toleró nuestro Señor Jesucristo. El mandamiento de Jesús relacionado a la tolerancia, y es lo que vemos como el texto base para esta mañana. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Recordemos, amigos, no despreciemos a ninguno de estos pequeños, porque a ellos los cuidan los ángeles más importantes de Dios. La falta de madurez, experiencia, conocimiento en nosotros nunca debe de ser razón para descartar o menospreciar, sino para atenderlos con más cuidado, enseñándoles, compartirles, discipularles y animarles. Muchas veces es necesario ponerlos a nuestro nivel. Tienen que ir caminando, tienen que ser enseñados, tienen que ser pastoreados, tienen que ser discipulados. ¿Y quién lo va a hacer? Nosotros. Por ello, la cualidad de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, tolerancia. Tolerancia, bondad, misericordia, ser comprensivos con estos pequeños. Los nombres de Dios relacionados a la tolerancia, se los voy a encargar de tarea, mi estimado amigo, oyente, mi hermano en Cristo. Y sobre todo, ¿sabe qué? Examinemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay que quitar? ¿Qué es lo que tengo que añadir para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo? Abra su Biblia rápidamente, les voy a dar uno nuevo. Salmos 86, 15. Salmos 86,
15. Y aquí vamos a encontrar otro nombre de Dios relativo a la tolerancia. Y ahorita, si lo encuentra, me grita desde allá, es esto, dice esto. Salmos 86, 15 dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Es un ejemplo de Dios relativo a la tolerancia, que es Dios de compasión y misericordia. Mi anhelo, mi estimado oyente, es de que hayamos aprendido algo más en esta mañana. Yo aprendí y lo estoy poniendo en práctica, ser tolerante. El Señor nos va a ayudar, que el fruto del Espíritu Santo se vaya manifestando todos los días en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ir desarrollando las cualidades del carácter de Jesús. Quiero reconocer que durante esta semana me enviaron su respuesta a nuestra hermana Irma y tuve una aportación muy importante de nuestra hermana Marta Ruiz. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hermanos, después de haber escuchado la clase de esta mañana, vamos a continuar con nuestro culto y habremos ahora de tener el momento de la ofrenda. Así que en casa vamos a dejar estos breves segundos para que usted con su familia pueda reunir esta ofrenda que le pertenece a nuestro Dios, la ofrenda y también los diezmos de nuestro Dios en este momento. Vamos a continuación, hermanos, a comenzar nuestro culto de predicación y primeramente vamos a escuchar un preludio, después tendremos una oración inicial. Vamos a escuchar este preludio por nuestros hermanos instrumentistas. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, en esta hora queremos darte gracias por la vida, darte gracias por la salud, por el sustento que has sido para con nosotros, Señor. Te agradecemos tu bondad, te agradecemos que estés con nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana, Señor, que a pesar de tantas dificultades, Padre, que muchos hogares están viviendo hoy en día alrededor del mundo, tú nos mantienes con bien, con calma, Señor, con tranquilidad en nuestras casas. Padre, ahora ponemos en tus manos este culto de predicación para que cada punto que escuchemos, cada punto del que participemos, Señor, de la lectura de tu palabra, de las oraciones, de los cantos, Señor, de los himnos, sea, Señor, una ofrenda agradable para ti, Padre. Bendícenos a crecer espiritualmente de esta manera, Señor, y que podamos
estando en nuestras casas también, alabarte cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Vamos a continuación, hermanos, para alabar el nombre de nuestro Dios. Primeramente vamos a entonar un himno. Y hermanos, no sé si usted recuerda lo que celebramos en este mes de agosto. Como cristianos celebramos a la Biblia, la santa palabra de Dios. Así que vamos a cantar este hermoso himno 146, himno número 146, que se titula Santa Biblia para mí. Dice al comienzo de este himno: en mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119, 11. Vamos a cantar este hermoso himno. Bien, hermanos, después de haber entonado este hermoso himno que nos recuerda la importancia de la palabra de nuestro Dios en nuestra vida, vamos ahora a hacer una lectura bíblica donde se encuentra basada la predicación para este día, este servicio dominical. Y vamos a abrir las Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, vamos a leer de los versículos 14 al 22. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 22. Voy a dar lectura de esta forma y ustedes seguirán en sus casas también con su vista. Dice de la siguiente manera: un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios nos bendiga, hermanos, con su palabra diariamente en nuestros hogares. Vamos a continuación, antes de pasar a la predicación, hermanos, a cantar un himno más. Vamos a cantar ahora el himno número 459. Himno número 459. Nos dice: ya pertenezco a Cristo. Nos dice este himno: permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15:4. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar este hermoso himno 459. Hermanos, vamos a dar comienzo con la predicación de la palabra de nuestro Dios en este domingo, en este día especial. Y para ello, hermanos, primeramente vamos a hacer una oración a nuestro Dios.
Padre Santo, buen Dios, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos, Señor, infinitamente tu misericordia, Señor, tu bondad, tu provisión, Señor, para nuestras familias, para nuestra vida misma, Señor. En este tiempo que nos permites estar en casa, Señor, queremos agradecerte por tus cuidados y, Señor, rogamos también tu compañía, tu presencia y que sigas estando con nosotros, Padre, en aquellas situaciones que nos pueden aquejar en nuestra vida, Señor. Bendice en gran manera a mis hermanos que en este momento están en su casa y que vamos a estudiar ahora, Señor, la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a comprender, abre nuestra mente, abre nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, para poder recibir esta palabra y para poder vivirla, para poder cumplirla también, Señor, en nuestra vida, como es tu mandamiento, Señor, para cada uno de nosotros que somos parte de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Hermanos, vamos a comenzar esta predicación de la palabra de nuestro Dios. Primeramente, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo número 2. Y ahí vamos a leer, hermanos, de los versículos 14 al 25. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 25. Si ya lo tiene, hermano, le voy a dar lectura yo para que usted pueda seguirlo con su vista. Ponga suma atención a esta palabra de nuestro Dios, ya que aquí está basado el mensaje de este día. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Bueno, leí ahí un versículo de más, hermanos, y hace un momento, cuando estábamos en el devocional, leíamos solamente unos pocos versículos, pero esta es la porción entera donde está basada la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, para dar comienzo, primeramente, pues quisiera mencionar y recordar, como pueblo cristiano, sabemos que en este mes, hermanos, de agosto, se celebra algo muy importante para todos nosotros como cristianos, por lo cual estamos aquí, por lo cual estamos en su camino, en el camino de nuestro Dios. Y eso que se celebra, hermanos, en este mes para nosotros como pueblo cristiano es precisamente lo que tenemos aquí, la Biblia. En este mes, hermanos, celebramos a la Biblia. Es el mes de la Biblia.
Y hermanos, con esto no quiero decir que solamente en agosto los cristianos leemos la Biblia, o solamente en agosto debemos leerla, solamente en agosto debemos estudiarla, debemos escudriñarla. Hermanos, esto no es así. La Biblia, hermanos, la tenemos durante todo el año, todos los meses nos acompaña. ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde tiene usted su Biblia? Al lado de su cama para poder leerla cuando despierta, cuando se va a acostar. Hace muy bien. ¿Dónde tiene su Biblia? Está tal vez en un cajón, hermano, olvidada. Estará, ahora que no estamos yendo o viniendo al templo, al santuario, estará empolvada, estará con telarañas, estará perdida ahí atrás de la cama, atrás de un ropero. Hermano, ponga en verdad cuidado a lo que tiene usted en casa. La palabra de nuestro Dios sabemos que no es cualquier libro, es un libro santo, es un libro inspirado por Dios y para su iglesia. Así que la invitación, hermanos, en este mes de agosto, y no solamente en este mes de agosto, pero hoy hacemos más énfasis que antes, leámosla, estudiémosla, escudriñémosla para poder estar alimentados con esta palabra santa, con un versículo que usted lea al día, con un capítulo, con algún libro pequeño o algún libro grande que usted lea, hermano, estará escudriñando la palabra y estará trayendo bendición para su vida. Por ello, hermanos, en este día traigo un mensaje que durante la semana leía yo este pequeño libro de bosquejos. Y este pequeño libro de bosquejos, hermanos, es un libro que le pertenecía a mi abuelo, el hermano pastor Samuel Salce. Y no es el único que encontré. Hay otros pequeños libros como este donde mi abuelo tenía bosquejos para todas las días festivos o para todas las situaciones que pudiéramos pasar en nuestra vida como cristianos. En esta semana estudiaba yo este bosquejo y, hermanos, me pareció perfecto para este mes, me pareció perfecto para esta predicación, ya que nos habla de la palabra de Dios, nos habla de la Biblia. Y, hermanos, este bosquejo o esta predicación tiene como título presentarte a Dios un asunto personal. Presentarte a Dios un asunto personal. Y como usted lo puede ver, hermanos, estas mismas palabras las encontramos en 2 Timoteo 2, versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y, hermanos, ¿cuántas veces hemos leído este versículo? ¿Cuántas veces lo hemos estudiado? Inclusive sé que algunos lo saben de memoria. Qué bendición, hermanos. Pero ¿cuántas veces hemos leído esta palabra de nuestro Dios? Tiene suma importancia para nosotros como cristianos, hermanos, el poder no solamente leerlo, sino estudiarlo. Y no solamente estudiarlo, sino apropiarlo a nuestra vida. Fíjese muy bien lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y es que, hermanos, para nosotros como cristianos sabemos que la vida no es fácil, la vida es complicada, la vida es difícil. Tenemos, hermanos, que seguir por un camino que nos ha marcado nuestro Dios. Tenemos que seguir por normas, tenemos que seguir por leyes, por estatutos, por mandamientos, hermanos, que no han sido de cualquier persona, que no son de un pastor, que no son de un predicador, sino que son de nuestro propio Dios, directamente palabra de Dios. Y esas normas, hermanos, precisamente lo decía, lo tenemos en la palabra de Él, en su palabra, desde el comienzo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar mandamientos, leyes, ordenanzas, estatutos, consejos, hermano, que usted tiene que apropiarse a su vida y que tiene que cumplirlos y vivirlos si usted se dice ser un cristiano. La vida de un cristiano, hermanos, no es fácil. Usted y yo como cristiano tiene que vivir una vida pura.
Y esto lo digo también, hermanos, porque sé que puede haber alguna persona oyente que no pertenece al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, pero sepa usted, querido amigo, querida amiga que nos escucha en esta mañana, que como cristianos tenemos esa responsabilidad tan grande. Tenemos que vivir de una manera digna, tenemos que vivir de una manera ordenada, de una manera como Dios manda y ordena. A veces usted puede ver que algún compañero suyo que es cristiano, algún familiar, algún amigo suyo que es cristiano, vive de cierta manera y es criticado por ello. Es por eso, querido amigo, querida amiga, que como cristianos tenemos que vivir de cierta manera y estamos ajenos a ciertas actividades, ciertas situaciones que viven la gente, podemos decir, al día a día normal, ¿sí? Así que tenemos un mandamiento como cristianos de vivir una vida pura. Esta debe ser la preocupación de cada uno de nosotros. No preocuparnos, hermanos, como dice la Biblia, no afanarnos por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, por nuestra casa. Estas cosas, hermanos, que son materiales, que en un momento, cuando Dios venga por su pueblo y nos arrebate, todo ello se quedará aquí. Debemos preocuparnos, hermanos, diariamente por vivir una vida pura. Debe ser la preocupación diaria de cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, yo no sé si usted lo haga en su casa, pero si usted lo hace, yo lo felicito. Y si no lo hace, le pido que lo haga. Que cuando nos vayamos a dormir o cuando estemos despertando, haga un análisis diario. Analice diariamente su vida, hermano. Se va a acostar, analice, ¿qué hice hoy que estuvo bien delante de Dios? ¿Qué méritos hice hoy para agradar a Dios? Analice también, ¿qué es lo que hoy hice que estuvo mal delante de Dios? ¿Qué es lo que hoy hice que no le agradó a Dios? ¿Qué es lo que hoy hice que me avergonzó en mi manera de vivir espiritualmente? Debe ser un análisis diario de cada uno de nosotros para vivir una vida pura. No piense, hermano, usted que esta es una recomendación solamente para el pastor, solamente para el predicador, para el encargado de la iglesia, para el misionero, para el conferencista, para los líderes. Esto no es así. Es una recomendación, hermano, para todos los creyentes y hermanos. Así que, por lo tanto, hermano, usted tiene que, recuerde el título de la predicación, presentarse a Dios primeramente con diligencia. ¿Qué es diligencia, hermano? Presentarse a Dios, hermano, con prontitud, con reflexión de la vida. Es por ello lo que le decía hace un momento en la introducción. Haga un análisis, procure presentarse a Dios con diligencia, ¿sí? Con prontitud, con deseo de no presentarnos a Dios porque tenemos que hacerlo, no obedecer porque tengo que hacerlo. Obedezca, hermano, porque usted debe hacerlo con diligencia, con amor, con deseo, ¿sí? La vida del cristiano no debe ser algo que tengamos que sufrir, debe ser algo que tenemos que disfrutar. Y si es cierto, hermano, que tenemos que padecer, pues también tenemos que disfrutar, hermano, todas aquellas situaciones que hemos vivido y que debemos de vivir, que debemos de pasar por nuestro Señor Jesucristo. Hay que aprender, hermano, a disfrutar, a estar alegres en cumplir ese mandato y esas ordenanzas. Procura a presentarte delante de Dios con diligencia, con prontitud. Primeramente, hermanos, tenemos un texto en Efesios 5:26. Voy a pedir que lo busque, hermano. Efesios 5:26. Nos habla, hermanos, de que Cristo nos ha purificado. Efesios 5:26 nos habla de que Cristo nos ha purificado. Dice de la siguiente manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, habla aquí, hermanos, de manera congregacional. Aquí habla acerca de la iglesia. Dice que Cristo ha purificado a la iglesia. Pero, hermano, yo le pregunto a usted,
la iglesia es una persona o la iglesia somos todos los que nos congregamos en el templo. Usted lo sabe, que la iglesia, hermano, es usted. Aunque usted esté en casa con su hijo, con su hija, con su padre, con su madre, la iglesia somos cada uno, es individual. Es usted, es su padre, es su madre, es su abuelo, su abuela, etcétera. Así que, primeramente, debemos presentarnos delante de Dios con diligencia, porque Dios nos ha purificado, y esto lo vemos en Efesios 5:26. Presentarnos delante de Dios, hermanos, con diligencia para vivir una vida pura, porque Dios nos ha purificado, y lo vemos en Efesios 5:26. También, hermanos, tenemos que presentarnos con diligencia delante de Dios, porque Él conoce nuestras obras. Y esto, hermanos, lo vemos también en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos dice la Biblia en repetidas ocasiones, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, que Dios conoce lo que hacemos? Dios conoce, hermano, lo que hacemos, sea bueno, sea malo, esté bien, esté mal, estemos escondiéndonos, estemos viviendo algo delante de los ojos de los demás. Dios conoce lo que hacemos. Por ello, hermano, tenga sumo cuidado en lo que usted hace. Procure con diligencia presentarse delante de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida pura. En segundo punto, hermano, procure con diligencia presentarse a Dios como obrero. Y esto también lo tenemos aquí en Efesios 5:26, que dice, en 2 Timoteo 2:15, dice como obrero. Todo obrero, alguien al servicio de otro, procura ser aprobado. Y esto, hermanos, es muy cierto. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido la oportunidad de tener un empleo en el cual no somos los jefes, no somos los dueños, pero sí tenemos que trabajar para alguien, sí tenemos que rendirle un informe a alguien, sí tenemos que rendir acciones a alguien, a nuestro jefe inmediato, a nuestra jefa. Y hermano, esto ocurre de igual manera con los cristianos. Nosotros como cristianos somos como obreros, y la palabra también nos da un ejemplo. Nos habla de esas, por ejemplo, las hormigas. Nos habla de las hormigas, hermanos, que son un pueblo muy pequeño, pero que juntos, hermanos, hacen grandes hazañas, podemos decirlo de alguna manera. Suben árboles, bajan, llevan comida, cargan de aquí para allá algún insecto, algún alimento. Y hermanos, habla también la Biblia de las abejas, y así como da algunos ejemplos de obreros, de insectos, de animales, hermanos, no comparándonos a nosotros como animales, claro que no, pero sí, hermanos, diciéndonos este texto de 2 Timoteo 2:15, que somos obreros y obreros de Dios. Y hay un versículo, hermano, que usted lo sabe y está pensando en él en este momento, que habla acerca de obreros y de obreros en la mies. Vamos a ver ese texto, hermanos, y lo encontramos en Mateo 9:38. Le voy a pedir también que busque en la Biblia Mateo 9:38. Ahí tenemos ese texto hermoso que nos habla de ser obreros, porque es un mandato. Dice ahí también: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Un versículo anterior dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cada uno de nosotros somos esos obreros. Tenemos que vivir, hermanos, para trabajar, para dar un informe a nuestro Dios, para cumplir lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda en su trabajo y en su obra. Por ello somos obreros de la mies. Cada cristiano
debe estar al servicio no solamente de Dios, sino también de los otros. Dice también este texto, hermanos, vamos nuevamente a segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo número 15, que dice ahí mismo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Por lo tanto, hermanos, tenemos que presentarnos aprobados, no solamente para Dios, sino también para los prójimos. Porque si nos preocupásemos en estar presentables para Dios, en presentarnos para Dios, ¿cómo vamos a dejar a un lado presentarnos delante del prójimo? Esto va de la mano. No podemos estar bien con Dios y estar mal con los prójimos. Esto no puede ser así, va de la mano. Y esto recuerde que también se cumple en el mandamiento, en el gran mandamiento, el mayor, que dice que amemos primeramente a Dios y así estaremos bien con los prójimos. Así que procuremos, hermanos, ser aprobados también, no solamente por Dios, sino también por nuestros prójimos. Procuremos no solamente ser obreros para Dios, sino también obreros para nuestros prójimos. Seamos obreros diligentes para ser dignos de nuestro salario. Sí, tenemos ahí otro texto más, hermanos, en 1 Timoteo 5:18. 1 Timoteo 5:18. Vamos a buscar ahí, hermanos, rápidamente ese versículo. 1 Timoteo 5:18, la parte B, que dice: digno es el obrero de su salario. Así que, hermano, con este versículo que tenemos aquí, digno es el obrero de su salario, dice que, hermanos, nuestro salario, somos dignos de ello. ¿Sí? Usted trabaja, hermano, en su vida laboral normal, común, y tiene una paga. ¿Y qué pasa el día que no nos pagan o que nos pagan menos o que nos dicen: oye, ¿sabes qué? Fíjate que hubo un problema y te vamos a tener que pagar menos? ¿Cómo es nuestro sentir? ¿Cómo es nuestro actuar? Por supuesto, hermanos, que en ese momento pensamos: pero oye, ¿por qué me van a pagar menos si yo vengo cumpliendo con mi mismo horario? Trabajo de tal hora a tal hora, hago esto, hago lo otro, voy allá, voy acá, hasta hago más de lo que debo de hacer. Pero, hermano, nos dice ese texto: el obrero es digno de su salario. Usted, hermano, cuando trabaja, cuando lo hace bien, tiene una recompensa y es su salario. Así que como cristianos, hermanos, como obreros, también no solamente tenemos que ser aprobados por Dios y por el prójimo, no solamente tenemos que trabajar en la mies, en el servicio de Dios y trabajar para los demás, sino que también nuestra recompensa es nuestro salario. Y Dios nos da, hermanos, esa recompensa, y nos da recompensas más que en el momento, hermanos, no podemos a lo mejor verlo como un dinero, ¿sí? Pero, hermanos, nuestras recompensas son diferentes. Y lo tiene usted en su vida en este momento. Su vida, la salud, su familia, el alimento, el vestido, la casa, ¿sí? Todos los bienes que tenemos, aquellas cosas que amamos y que tenemos en este momento, es el salario, es la paga por las obras que hacemos y por ser obreros buenos delante de nuestro Dios. Como último punto, hermanos, nos dice este mismo texto, la última parte. Vamos nuevamente ahí a 2 Timoteo, para que usted vea que esto también viene en el texto. 2:15 dice que usa bien la palabra de verdad. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y aquí, hermanos, es donde quisiera que pusiéramos ese énfasis en cuanto al mes de la Biblia. Dice que usa bien la palabra, pero no cualquier palabra, no cualquier revista, no cualquier libro de literatura, de historia universal, de geografía, de conocimiento, etcétera, sino, hermano, que usa bien la palabra, y esa palabra es la Biblia. Esto, hermanos, quiere decir
que vive la palabra. Y esta palabra, hermanos, purifica la vida. Esta palabra, hermanos, purifica la vida. La Biblia, hermanos, no es solamente para leerla, para pasar un momento en que estoy aburrido, no sé qué hacer, voy a leer la Biblia. O me pidieron que leyera tantos capítulos, voy a leer la Biblia. O pues tengo que leer un capítulo porque tengo una duda, voy a leerla. No, hermano, la Biblia, si usted vive la Biblia, si usted la lee, la estudia, la escudriña y se la apropia a su vida personal y a su familia también, la Biblia, hermanos, purifica. La Biblia purifica. Y recuerda que en un principio, hermanos, en la introducción decíamos que como cristianos tenemos que preocuparnos por vivir una vida pura. Así que, si usted quiere vivir una vida pura, y perdón que lo haya dicho así, pero no es si queremos o no, hermanos, estamos obligados por nuestro Dios a vivir una vida pura. Él nos lo manda, que vivamos una vida pura, si somos de verdad cristianos. Y dice aquí, hermano, que si usted quiere vivir una vida pura, aquí está la respuesta. Léala, estúdiela, vívala. Usted, hermano, batalla con un pecado desde hace muchos años, no ha leído la palabra, no la ha estudiado, no la ha escudriñado. Usted batalla, hermano, con alguna rencilla, no ha perdonado a alguien, tiene en su mente el hacerle mal a alguna persona, duda a veces en ayudar, en apoyar, en asistir al templo cuando podíamos, nos daba igual ir al templo o no, ir a la visitación o no, estudiar la Biblia o no. Hermano, usted no leía la Biblia y a lo mejor hasta en este momento no la sigue leyendo. Usted tiene que vivir una vida pura porque es un mandamiento de nuestro Dios y para eso hay que leerla, hay que vivirla, hay que apropiarla, todo lo que vemos en su palabra. Jesús nos dice, hermanos, que ya vosotros somos purificados. Vamos ahí a Juan 15:3, rápidamente, hermanos. Juan, el Evangelio San Juan, capítulo 15, versículo número 3. Nos dice este pasaje: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que si nosotros no estamos limpios hasta este momento, después de quién sabe cuántos años de vivir siendo cristianos, si no estamos limpios, si usted batalla con un pecado, con su carácter, con la ira, con la contienda, con la enemistad, con el reproche, con cualquier otro pecado, hermano, usted, como dice aquí, no ha sido limpio, porque no se ha apropiado la palabra que Cristo ha hablado. Dice este texto que nos dice este texto, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y esto lo dice el Señor Jesucristo. Otro texto más, hermanos, dice: Jesús ya oró para que nos santificásemos. Dice ahí, recuerda usted cuando dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que si queremos ser santos, también vayamos a la Biblia. Leamos la palabra para ser santos y ser purificados. Dice también Pablo: así que si alguno, vamos a ver ahí ese texto, hermanos, en 2 Timoteo, ahí mismo el versículo que estamos leyendo, el pasaje que estamos leyendo, 2 Timoteo, capítulo 2. Para terminar, hermanos, 2 Timoteo 2, pero el versículo número 21, dice ahí: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Recordemos que este pasaje nos dice que en una casa hay instrumentos de oro, de plata, pero también hay de barro, de madera. Y hay instrumentos que usamos de honra, instrumentos que usamos para cosas buenas y otras que usamos para cosas deplorables, para tareas
que no son muy, a casi nadie le gustan hacer en la casa. Así que, hermano, si usted quiere ser un instrumento de plata, de oro, para hacer cosas honrosas, lea la palabra, santifíquese y purifíquese mediante ella. Hermano, debemos de hacer buen uso de la palabra de Dios. Recuerde usted que toda la palabra es inspirada por Él. Toda la palabra de Dios es inspirada directamente por Dios, y esto lo vemos en la palabra de Él. También tenemos, hermanos, que en la Biblia vemos tenemos beneficios que ella nos ha hecho en nosotros. Y así, hermanos, como la Biblia hace beneficios en nosotros, perdón, hermanos, así como la Biblia hace beneficios en nosotros, lo hará en todos. Por lo tanto, hay que predicar esta palabra como se nos recomienda. Recuerda ese texto que dice que seamos cristianos y prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hermano. ¿Recuerda usted esta palabra? Bueno, es precisamente ahora en una predicación, yo recuerdo que comentaba que pareciera que nos hemos tomado vacaciones absolutamente de todo. Ya no vamos al gimnasio, ya no vamos a la escuela, ya no vamos al trabajo, ya no vamos a los supermercados, a las plazas, etcétera. Ya no vamos al templo, hermano, pero la predicación no se puede detener. La palabra de Dios y que corra la palabra de Dios, esto es algo de lo cual no podemos tomar vacaciones y no podemos tomar descanso. Así que, aunque parezca que ahora no es tiempo de hacerlo, hay que seguir haciéndolo. Usemos lo que tenemos a nuestra mano, hermano, las redes sociales, el teléfono, el celular, cualquier cosa que podamos utilizar para compartir la palabra de Dios, hagámoslo en este momento. Por último, hermano, dice Jesús nos ordena darles de comer a todos. Recuerda ese texto, hermano, que en Lucas 9:13 nos dice que estaban Jesús predicando y que la gente que estaba oyendo tuvo hambre, estaba cansada. Entonces Jesús se preocupa y les dice a los discípulos, denles de comer. Y aunque este versículo dice, hermano, que les diera alimento físico, también nos habla Jesús que hay que darles de comer a todos alimento espiritual. Porque recuerda, hermano, que no solamente de pan vivirá el hombre. Y este es un texto que lo tenemos en el comienzo y casi al término de la Biblia. Lo tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio 8:3 y en Mateo 4:4 dice lo mismo, dice que no solamente de pan vivirá el hombre. Y al decirlo dos veces, hermanos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos dice, hermanos, que es de suma importancia. No solamente de pan vivirá el hombre. Como conclusión, hermano, debido a que es un asunto personal y de mucha trascendencia, el vivir la vida pura, tenemos que preocuparnos en ello. Tenemos que preocuparnos por vivir una vida pura y una vida santa. La voz de Dios a través de este versículo nos lo recuerda siempre. Así que, hermano, espero que en este mes de agosto, lo que queda de este mes de agosto, siga usted leyendo su palabra, la palabra de Dios, estudiándola, escudriñándola, no solamente, hermano, en este mes de agosto, como le decía en un principio. Este mes es el mes de la Biblia, pero, hermano, la Biblia la tenemos todo el año. Y hay algunos que tienen su Biblia desde que eran niños y aún la conservan. Otros tienen una Biblia nueva. Pero, hermano, sea cual sea, inclusive la pasta de su Biblia, el modelo de la Biblia, la edición de la Biblia, vívala, léala, estúdiela. Recuerde que tenemos que ser aprobados por Dios como obreros, que no tienen de qué avergonzarse. Tenemos que vivir la palabra de Dios, tenemos que trabajar en el camino de nuestro Dios. Y, hermano, como decía en el principio también, hermano, tenemos que vivir una vida pura y santa, que aunque es difícil, si estudiamos la palabra día y noche, como dice el Salmo 1,
que meditemos en ella día y noche, hermanos. Estoy seguro que vamos a agradar a Dios y vivir esa palabra, esa vida santa y pura que a Dios le agrada y que Dios nos pide que vivamos. Así que, hermanos, Dios les bendiga en este momento. Vamos a hacer una oración para terminar este culto. Padre Santo, buen Dios, te agradecemos que nos permitas ahora llegar al fin, Señor, de este servicio dominical. Padre, tu palabra ha sido expuesta y ha sido predicada y escudriñada también por nuestra hermana Marta Elda como maestra de la escuela dominical, Señor. Y rogamos, Padre, para que todo lo que hemos escuchado de ella, Señor, de esta palabra santa tuya, sea para el bien de nuestra vida espiritual. Sabemos, hermanos, Señor Dios, que batallamos con muchas cosas, con muchas dificultades, con muchas situaciones en nuestra vida, Padre, pero sabemos que no estamos solos. Tú eres el que nos ayuda a salir adelante, el que nos ayuda a salir vencedores, Padre, porque lo dice en tu palabra que en Cristo somos más que vencedores. Así que, Señor, queremos rogarte para que lo que hemos estudiado, Padre, sea para el bien de nuestra vida y que esto nos ayude, Señor, a estar siempre en tu camino y hacer que esa llama que tenemos dentro de nosotros, esa llama del Espíritu Santo, sea, Señor, una llama que siempre esté encendida, Padre, en nuestra vida. Te rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y bendito. Amén. Hermano, espero que Dios le bendiga durante esta semana. Recordemos que estamos en nuestra cuarentena de oración. Le seguimos invitando para que siga orando con nosotros. Cada noche a las 10 de la noche oremos, hermanos, por esta pandemia, por estos motivos que tenemos como iglesia. Y, hermanos, oremos por ellos hasta el día 3 de septiembre, será el fin de nuestra cuarentena. Sigamos orando y estemos al pendiente también de nuestras redes sociales de la iglesia por cualquier...